La niña que fui. Nacida en Quisquiapan, Querétaro, cuando la vida tenía olor a maíz tostado y a leña. Hoy mis días transcurren entre guisos sencillos, visitas de mis nietos los fines de semana, la siesta de Osvaldo después de comer y las tardes de merienda con las señoras de la iglesia, pero en medio de tanta calma, una verdad que guardé más de 6 décadas insiste en volver, porque el silencio, aprendí, no cura, solo oculta. Y yo ya no quiero ocultar. Quiero contar para que otras, al escucharme, se sepan acompañadas. Y para que mi corazón, por fin, respire sin ese nudo antiguo que lo aprieta. En mi infancia, mi madre era una fuerza silenciosa. Manos incansables en el lavadero y en la cocina. Y mi padre, don Américo Mendoza, un carpintero respetado, de voz grave y saludo firme en la plaza. La parroquia era el centro del pueblo, y todo parecía girar alrededor del padre Firmino, que llegó cuando yo tenía unos 6 años, con su sotana impecable y palabras dulces que conquistaron a todos. Mi padre ayudó a restaurar el altar de madera tallada, y la amistad entre ellos se volvió motivo de orgullo en casa. Los domingos el sacerdote comía con nosotros, contaba historias de seminario, hablaba de proyectos, y mi padre lo miraba con admiración. Yo, niña, confundía cercanía con bendición. Creía que a la sombra de un sacerdote solo podía crecer lo bueno. Nadie imaginaba que esa puerta abierta a la confianza también era la entrada de una oscuridad silenciosa que mi niñez no sabía nombrar. Y que las llaves de la parroquia, que mi padre llevaba con orgullo, acabarían pesándome como una cadena invisible sobre los hombros. A los 12 años empecé a notar pequeñas cosas que entonces no supe explicar. Recados a deshoras para apoyar al padre en la casa del Señor. Visitas nocturnas a la sacristía con la excusa de revisar la escalera del coro. Una insistencia nueva en que yo aprendiera los servicios de la iglesia, porque las niñas piadosas son la alegría de Dios. Había un tono en la voz de mi padre que me inquietaba y una mirada en el sacerdote que me hacía apartar la vista. La parroquia, que siempre había sido lugar de cantos y flores, se me volvió un laberinto de pasillos fríos donde el eco de los pasos me erizaba la piel. Intenté decirle a mi madre que no quería ir, pero su dureza de mujer cansada interpretó mi resistencia como capricho. Yo callé por miedo, por vergüenza, por no tener palabras, y así aprendí a tragarme la confusión, a fingir normalidad en la mesa, a sostener la respiración cuando la llave giraba en la cerradura de la iglesia y el mundo quedaba reducido a un secreto que me rompía por dentro. La complicidad de las rutinas volvió lo raro en costumbre. El padre Firmino me nombraba su ayudante ante los demás, y mi padre, orgulloso, asentía. Había caricias disfrazadas de corrección. Hija, mantén la espalda recta, acércate al atril, quédate un momento más, quiero enseñarte algo. Y cuando yo me mostraba incómoda, él decía que era por mi bien, que debía obedecer para agradar a Dios. La comunidad entera veía solo lo que quería ver: el sacerdote servicial, el carpintero devoto, la niña aplicada. En un pueblo pequeño, el prestigio es una capa brillante que deja a oscuras lo que no conviene mirar. Yo crecí aprendiendo a leer las grietas del silencio, a descifrar el peligro en el olor a incienso que se volvía nauseabundo al caer la tarde, a contar los minutos para volver a casa y, aún allí, no sentirme a salvo. Era una soledad abismal, la de saber que algo terrible sucedía y no poder nombrarlo sin dinamitar la fachada de una familia entera. Mi adolescencia fue un rompecabezas de intentos fallidos por escapar y pequeños triunfos íntimos.
alargar los mandados para no llegar a tiempo a la llamada del párroco, esconderme en la cocina con mi madre para pelar papas cuando mi padre ya había tomado las llaves, fingir un dolor de cabeza para evitar prácticas que nadie más veía. En el río, lavando ropa, conocí a Teresa, una muchacha de otro pueblo con una manera de escuchar que me aflojó la lengua. Le conté entre lágrimas fragmentos que me ardían, y ella, con la mirada húmeda, dijo conocer historias parecidas. Algunas chicas se habían ido, otras habían desaparecido de un día para otro. Esa palabra, desaparecido, se me clavó como una campanada. Entendí que si me quedaba, el silencio me tragaría. Y una madrugada, con la luna iluminando el camino de tierra, metí mi ropa en un costal. Esperé a que el último ronquido de 1900 mi padre marcara la hora. Y me fui sin mirar atrás, con el corazón en la garganta y los pies temblorosos, persignándome al pasar frente a una iglesia que ya no podía llamar casa. El autobús polvoriento me llevó a una ciudad ruidosa donde nadie sabía mi nombre. Y esa ignorancia ajena fue una primera forma de libertad. Trabajé en casas grandes con pisos que brillaban. Aprendí a doblar sábanas como en hotel, a cocinar platillos que mi madre nunca preparó y a guardar mi salario en sobres para que me alcanzara. Por las noches el pasado se sentaba a los pies de mi cama como un perro fiel, y yo me dormía rezando, pidiéndole a la Virgen que me dejara, al menos, una mañana sin pesadillas. Un día conocí a Osvaldo, un carpintero callado, como mi padre, pero con los ojos llenos de una paciencia que yo no sabía que existía. Me habló despacio, me esperó en mis silencios, me ofreció la mano sin apretar. Cuando me pidió matrimonio, dudé, pero en su compañía descubrí que no todos los hombres convierten el cariño en poder. Construimos una casa chiquita, llegaron nuestros hijos, Jefferson, Miriam y Rogelio, y por un tiempo, el pasado se volvió un rumor lejano, una caja cerrada que yo me prometí no abrir jamás. Crecieron los hijos, llegaron los nietos, y el mundo comenzó a parecerme seguro desde la cocina. Yo guisando frijoles, Osvaldo lijando una silla en el patio, los niños corriendo con un pan dulce en la mano. Pero un día, en la radio comunitaria, escuché a una mujer hablar de algo que yo había guardado como innombrable. La voz se me quebró con su «no fue mi culpa». Y la caja que creí sellada empezó a vibrar por dentro. Miriam, mi hija, me trajo un folleto de una organización que acompañaba a mujeres, y yo lo escondí en el cajón de los manteles como si quemara. En las noches volví a escribir en un cuaderno, con letra grande, lo que nunca dije. Nombres, fechas aproximadas, olores, frases, la llave de la sacristía que mi padre llevaba, la sotana impecable del padre Firmino. No. Escribía para el mundo, escribía para mí, para ordenar la memoria y, si llegaba el momento, tener algo que me sostuviera cuando la culpa ajena, esa que nos siembran, intentara volver a enredarse en mis raíces. El momento llegó cuando mi nieta mayor me encontró escribiendo y me preguntó qué hacía. Le conté un pedazo y luego otro. Y juntas lloramos. Ella me dijo que mi historia podía ayudar a otras, que el miedo se rompe cuando una se atreve a hablar, y esa frase me empujó a cruzar la puerta de la Casa de la Mujer. Allí, una abogada con voz de maestra me explicó sin prisa palabras que nunca usé. Denuncia, cadena de custodia, cautela. Me enseñó a cuidar mis apuntes, a no entregar originales sin recibo, a distinguir el consuelo verdadero del silencio que enferma. No era fácil. El temblor en las manos, los recuerdos que muerden, las preguntas que uno teme. Pero había sillas de plástico, café tibio
y miradas que no juzgaban. Por primera vez, al decir mi padre y el sacerdote, mundo se me venía encima, no sentí sino que unas manos invisibles me sostenían por la espalda. Supe que mi voz, vieja y temblorosa, podía ser al mismo tiempo testimonio y rescate. La investigación comenzó despacio, como comienzan las cosas que deben hacerse bien: tomas de declaración, copias de mis notas, visitas a la parroquia de entonces para revisar archivos. Muchas puertas se cerraron, pero otras, que yo no esperaba, se abrieron. Un día, un funcionario trajo noticias. Localizado en un pueblo del interior de Michoacán, viviendo bajo un nombre falso, yo sentí una mezcla amarga de alivio y vértigo, como si el pasado hubiera cambiado de cuarto, y de pronto lo escuchara toser del otro lado de la pared. En paralelo, la diócesis, presionada por los testimonios, había iniciado su propio proceso y el padre Firmino fue apartado de funciones. Todo se movía con la lentitud de la burocracia, pero se movía. Osvaldo, con su paciencia de siempre, me llevaba a las citas, y en 1900 el camino me hablaba del clima, de la madera, de los nietos. Como si con palabras sencillas barnizara las astillas del alma para que no me lastimaran tanto. Llegó el día del juicio y el aire en la sala se parecía al de la sacristía de mi niñez. Frío y espeso. Me senté con la espalda erguida y el cuaderno sobre las rodillas. Dije lo que tenía que decir sin adornos, sin detalles dolorosos que no hacen falta, con la claridad de quien ya no se deja confundir. Hubo testigos, hubo papeles, hubo silencios largos. Mi padre escuchó con la mandíbula apretada y el padre Firmino no estaba allí. Ya había sido expulsado de la iglesia y aguardaba su proceso penal. Cuando el juez dictó sentencia, 12 años de prisión para don Américo, no sentí alegría. Sentí una calma grave, como si una puerta que siempre estuvo entreabierta por fin se cerrara. Sabía que ninguna resolución me devolvería la niña que yo fui, pero también supe que el mundo no seguiría exactamente igual. Por lo menos una vez. La fachada se había agrietado y por las grietas entraba la luz. La noticia en el pueblo corrió como corren todas las noticias en los pueblos. A media voz, en la fila de la tortillería, con cejas levantadas y manos en la cintura, recibí miradas de apoyo y también cuchicheos de mejor no remover. Pero yo ya había aprendido a distinguir el miedo del cuidado. Mi madre, en un gesto que aún me conmueve, dejó de justificarse. Yo no supe ver, dijo, y en esas 4 palabras caben generaciones de silencios heredados. Mis hermanos, Augusto y Verónica, hicieron lo que pudieron con sus propios duelos. En casa, Miriam me compró una libreta nueva con tapas duras para que siguiera escribiendo, y Jefferson, con su manera práctica, arregló la verja y pintó la pared, como si la casa, al ponerse bonita, se atreviera también a estrenar un aire distinto. Yo no buscaba gloria ni venganza. Buscaba, apenas, que el daño tuviera nombre y que ese nombre dejara de vivir escondido en mi garganta. La cura no. Fue un río manso. Fue un sendero de piedras en el que aprendí a apoyar bien el pie. Hubo noches de pesadillas y días de cansancio que parecían no tener origen. Pero también hubo pequeñas revelaciones, como la tarde en que pude volver a entrar a una iglesia sin sentir que me faltaba el aire. La fe, entendí, no pertenece a quienes la usan como máscara. La fe es una conversación íntima que se rehace. Recuperé la oración sin exigencias. Encendí veladoras por las mujeres que aún callan. Me ofrecí como voluntaria para acompañar a quien necesitara una oreja vieja y humilde. Osvaldo, en su jardín, me mostró las primeras flores de una bugambilia nueva, y yo vi en esas hojas moradas
Una metáfora simple. La vida insiste. No se trata de olvidar, sino de contar con cuidado, de hacer lugar a la ternura sin negar lo vivido, de recordar que cada paso dado fuera del silencio ya es una victoria. Comencé a ir a escuelas y radios comunitarias, no como experta, sino como abuela que habla con las manos y el corazón. Dije frases que me hubiera gustado escuchar a los 12 años. No fue tu culpa. Nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo sin permiso. Si te da miedo contarlo, busca a una mujer de confianza y háblale. En una secundaria, una muchacha levantó la mano para preguntar qué hacer si en casa no le creen. Y yo, con la serenidad que solo dan los años, respondí que hay redes, hay lugares, hay vecinas y maestras, y que, si una persona no escucha, hay que tocar otra puerta. Regresé a casa con mi cansancio dulce. Encendí una veladora y recé no por castigos ni venganzas, sino por valentía y compañía para quienes están a medio camino. Me di cuenta de que mi historia, sin letras rebuscadas ni discursos complejos, podía ser puente y sombra fresca en medio del sol. Los fines de semana, cuando llegan mis nietos, la casa vuelve a oler a pan y a risas. Y en sus preguntas directas, yo encuentro la oportunidad de criar de otro modo, con límites claros y cariño sin miedo. Les hablo de respeto, de escuchar el propio cuerpo, de confiar en las mujeres de la familia y de que pedir ayuda es una forma de inteligencia. Osvaldo, a su ritmo pausado, les enseña a lijar una tabla y a plantar semillas, y yo pienso en lo extraño que es el tiempo, cómo una vida puede contener tanto dolor y aún así sostener tanta alegría simple. En las noches, cuando el barrio se calla, salgo al patio a mirar el cielo de Querétaro y agradezco, no porque todo haya sido bueno, sino porque estoy aquí para contarlo, y porque por cada vez que la oscuridad se cerró sobre mí, hubo otra en que la mañana se abrió camino. Hoy cierro este relato con la misma honestidad con la que lo abrí. No todas las heridas desaparecen, pero el peso se vuelve llevadero cuando ya no se carga a escondidas. Si alguien me pregunta por qué hablo ahora, digo que porque el silencio no me pertenece, y porque cada palabra que pronuncio es una puerta abierta para otra mujer. De mi padre y del padre Firmino, no sé nada hace años. Uno cumplió su condena y se desvaneció de nuestra vida. El otro fue expulsado y enfrentó su juicio. Yo decidí no vivir ahí. Decidí vivir aquí, en esta casa pequeña, con mi rebozo y mi mecedora, con Osvaldo y mis hijos, con mis nietos y mis plantas, con esta voz que tembló y, sin embargo, no se rompió. Por más oscura que sea la noche, el amanecer llega, y en cada amanecer hay una oportunidad de empezar de otro modo. Si estás leyendo esto y te reconoces, que sepas, no estás sola. Tu historia importa. Y cuando te atrevas a hablar, habrá una silla, un café tibio y una mano, como un rebozo, para cubrirte los hombros mientras respiras.